desde otro punto de vista diferente a lo que yo hice en mi maestría y doctorado, y voy a hablar finalmente sobre los proyectos actuales que yo estoy desenvolviendo aquí con el grupo. Entonces, bueno, dando inicio a la parte de los reservatorios de azufre. Bueno, primero tal vez ustedes se preguntarán por qué específicamente el azufre y por qué yo comencé a estudiar esta línea de azufre. Resulta que cuando yo me vine a hacer la maestría, la que era mi orientadora ya tenía un proyecto llamado Resurgencia, en la cual estaban interesados en una área específica de sedimentos marinos en la plataforma continental de aquí de Cabo Frío, aquí en el estado de Río de Janeiro, donde yo estoy. Y ellos estaban interesados, ella junto con la Petrobras, porque el proyecto era financiado por la Petrobras, en acúmulos de carbono que había dentro de esa plataforma, que son cantidades de carbono, digamos así, que no serían esperadas para una plataforma continental y para una área de ambiente logotrófico, donde hay pocos nutrientes y no hay tanta productividad primaria. So que específicamente ahí en Cabo Frío hay una pequeña área de resurgencia. Entonces ellos empezaron a estudiar esa cuestión del carbono y vieron que también había azufre y había espiritas. Entonces, cuando nosotros nos vinimos a hacer la maestría de aquí, ella puso cuáles eran los temas que estaban disponibles y yo escogí el azufre, pues. Yo dije, bueno, a la final estoy llegando, no sé nada, voy a aprender y bueno, voy a trabajar con azufre. Y desde ese momento, 13 años atrás hasta ahora, el azufre es mi fiel compañero. Entonces, hablando un poquito aquí de los reservorios. Si nosotros pensamos así, ¿cuáles son los principales? ¿Dónde encontramos las mayores cantidades de azufre? Una de ellas, el segundo reservorio más importante del azufre, es el sulfato que se encuentra disuelto en el agua del mar, en el océano. El primer reservatorio, el primer reservorio del azufre, la verdad, son las rocas sedimentarias. Dentro de las rocas sedimentarias, él se encuentra en la forma de sulfuros, así como ustedes ven aquí, por lo menos estos son framboides de pirita, pirita diagenética, diferente a la formación de la pirita hidrotermal. Y también podemos encontrar depósitos de vaporitas. Como ustedes ven aquí en las fotos, tenemos la anhidrita y la gipsita. Entonces, considerando que ellos son los principales lugares donde ese azufre es encontrado. Solo resalto que también por lo menos hay cantidades, pero son cantidades trazas, concentraciones muy bajas de azufre de algunas especies en la atmósfera. Entonces los mayores reservorios son estos que yo estoy nombrando aquí. Pero ¿cómo comienza todo ese proceso? Así que nos pensamos, tenemos todo el sulfato que está disuelto en el agua del mar. Entonces, a través de las reacciones de sulfato-reducción, reducción, donde las bacterias sulfato-reductoras, ellas usan esa materia orgánica como fuente de energía, ellas reducen el sulfato a sulfuro de hidrógeno. Ese sulfuro de hidrógeno en el ambiente sedimentario, en ambientes marinos, cuando hay hierro disponible, ellos reaccionan y forman estos minerales de hierro, principalmente la pirita, siendo que antes de la formación de la pirita están los monosulfuros de azufre, que está la greguita, la maquinagüita, que son fases intermediarias y amorfas antes de llegar a la formación de la pirita, que es el mineral final que es formado en ese proceso diagenético del ciclo del azufre. Una segunda vía, así un segundo proceso importante, pero que es realmente desconsiderado y que ahora están comenzando muchos más los estudios, es la parte del azufre orgánico. Ese azufre orgánico, él es también formado a partir de la reducción de sulfato, solo que cuando nosotros tenemos el sulfuro de hidrógeno, ese sulfuro de hidrógeno, él puede reaccionar con la materia orgánica reactiva, que tiene dobles enlaces generalmente, acontece, es favorecida esa reacción, como yo voy a explicar un poquito más adelante. Y ahí tenemos esa formación del azufre orgánico. Y la tercera vía de remoción del azufre en los océanos es la precipitación en ambientes con altas temperaturas, ambientes hipersalinos, donde tenemos la precipitación de sulfato de calcio, que son minerales evaporíticos, como comenté en en el slide anterior, que es la anhidrita y la gipsita. Entonces, en el trabajo que yo vengo desarrollando, nosotros nos hemos enfocado en el estudio de la pirita y del azufre orgánico, como voy a explicar más adelante. Entonces, hablando un poquito de ese azufre inorgánico.
Como yo mencionaba, yo trabajé mucho en el ambiente marino, en sedimentos marinos. Entonces nosotros tenemos que pensar que en el ambiente marino tenemos la disponibilidad de sulfato y de materia orgánica que debe ser materia orgánica reactiva. Esas bacterias sulfatorreductoras, ellas realizan esa reducción de sulfato produciendo el sulfuro de hidrógeno. Ese sulfuro de hidrógeno, si él encuentra minerales reactivos de hierro, a través de la reducción de los oxidróxidos de hierro. Él puede formar, como yo estaba explicando, los monosulfuros de azufre, se puede formar el azufre elemental también y estas dos fases las pueden reaccionar formando la pirita. Entonces, ¿cómo nosotros estudiamos eso? Hay una extracción operacional, una definición operacional donde es realizada una extracción analítica donde se obtienen dos fases. La fase de los monosulfuros de azufre, que ella en inglés es conocida como ABS, que son Acid Volatile Sulfite, que serían los sulfetos ácidos volátiles, que es a través de la reacción de ácido clorhídrico 6 molar, se coloca ese ácido clorhídrico a la muestra, sea ella suelo, sea sedimentos, sean rocas, y es liberado el sulfuro de hidrógeno. Ese sulfuro de hidrógeno es almacenado y puede ser cuantificada la cantidad de azufre y también puede ser determinada la composición isotópica de ese monosulfuro específico. La segunda fracción de la inorgánica es la conocida como CRS, que es el cromio reducible sulfuro, que son los sulfuros reducibles por cromo. Y eso es realizado a través de una reacción química también utilizando cloreto de cromo 2 en ambiente ácido, en ácido clorhídrico 6 molar. Y de la misma forma, el azufre reducido es liberado en forma de sulfuro de hidrógeno y él es almacenado para cuantificar y para analizar la composición isotópica. Explico esto porque más adelante en los resultados, ustedes van a ver que voy a presentar varias veces los resultados del CRS. Del ABS no, porque mis muestras no encontramos, porque ella es una fracción metaestable. Ella puede ser oxidada rápidamente para sulfato o puede ser transformada en pirita. Entonces, en mis muestras nosotros no encontramos ABS. Ahora ya el azufre orgánico, si ustedes ven aquí, puse un ciclo un poco más complejo, lo voy a explicar nuevamente. Si tenemos aquí nuestra principal fuente de azufre en el agua del mar, que sería el sulfato disuelto. Ese sulfato, él puede sufrir un proceso de reducción asimilatoria, es cuando él es levemente reducido, pero es incorporado en las células de los organismos, entonces por lo menos para formación de proteínas. En ese proceso no existe un alto fraccionamiento isotópico. Si ustedes ven aquí, yo coloqué que el sulfato del agua del mar tiene una composición isotópica aproximada de más o menos 21 por μ. Cuando él sufre ese proceso de reducción asimilatoria, esa composición isotópica no varía mucho. Ella se transforma más o menos en 19 por μ. Ahora, ya para la parte de diagenética, que es lo que yo vengo explicando, de la formación de la pirita y de la incorporación de ese azufre en la materia orgánica es a través de la sulfato-reducción disimilatoria, que es el proceso que yo expliqué. Aquí nuevamente ven que producto de ese proceso tenemos un sulfuro de hidrógeno. Ese sulfuro de hidrógeno puede reaccionar con los hierros reactivos para formar la pirita o puede reaccionar con la materia orgánica para formar el azufre orgánico. Y estas dos fracciones en el sedimento marino o en las rocas es la sumatoria del azufre total, si nos pensamos en un ambiente diagenético. Entonces, claro que estos procesos son favorecidos en columnas de agua donde, no estemos, donde tenemos cuencas anóxicas, donde no hay disponibilidad de oxígeno o en las zonas mínimas de oxígeno. Sin embargo, ustedes van a ver que en los resultados el área donde yo estudié no tiene ninguna de esas dos características, todo lo contrario. La verdad, había mucho oxígeno y sin embargo, el ciclo del azufre se comporta de la misma manera. Ahí después yo coloco aquí que el proceso de incorporación de este azufre en la materia orgánica es conocido como sulfurización de la materia orgánica. Solo que hay dos vías como ese azufre puede entrar dentro de la materia orgánica, entre las moléculas o intramolecular, intermolecular o intramolecular. Ahora voy a mostrar unas figuras para que quede más claro eso. El hecho es que
a través de ese proceso se va formando una macromolécula y si continúa ese proceso de incorporación de azufre, eso puede llevar a lo que se conoce como, lo que es conocido como vulcanización de la materia orgánica. Y ahí que tenemos como producto final. Esto, me olvidé de decir que el primer proceso de toda esa sulfato reducción, la incorporación, la formación de la pirita, la incorporación del azufre en la materia orgánica, ocurre durante la diagénesis temprana y también durante la diagénesis tardía. Ahora ya en la catagénesis, cuando tenemos la formación del petróleo, ese querógeno que fue formado como no final de la diagénesis como precursor, él puede haber sido un querógeno tipo 2S muy rico en azufre y después él puede venir a generar betúmenes y crudos que son ricos en azufre. Y una cuestión importante con la cuestión del azufre, sobre todo en el área de petróleo, geoquímica del petróleo, es después el proceso de degradación en los reservatorios. Si tenemos un reservatorio de óleo o rocas generadoras, si ella es sometida a altas temperaturas, puede ocurrir el proceso de degradación de sulfatorreducción termoquímica. Entonces puede haber la formación de sulfuro de hidrógeno en ese reservatorio. Y por lo menos ese es uno de los puntos de interés en el proyecto de azufre que yo estoy coordinando en este momento. ¿De dónde viene ese sulfuro, ese sulfeto de hidrógeno que es encontrado en los reservatorios? Viene de la sulfatorreducción microbiana o de la termoquímica. Entonces aquí solo coloqué una tabla para mostrar a ustedes lo que es la incorporación de azufre en la materia orgánica de forma intramolecular y de forma intermolecular. Intramolecular, como la palabra lo describe, es cuando ese azufre entra dentro de las moléculas. Entonces es necesario que exista una cadena de N-alcanos con dobles enlaces subsecuentes para que después ese doble enlace subsecuente sea quebrado y ahí pueda entrar el azufre y formar estas moléculas. Van desde las más simples, el tiano, el tiolano, el tioano, el tiofeno, hasta las más complicadas que son los tiofenos y los dibenzotiofenos, como voy a explicar un poquito más adelante. Y tenemos la incorporación de azufre de forma intermolecular, que es cuando se forman macromoléculas y funciona como si nosotros tenemos diversas moléculas, ellas pueden ser unidas a través de enlaces, a través de puentes de azufre, hasta formar una molécula muy compleja. De esa forma, cuando hay mucho azufre como precursor, es que he formado el queroseno tipo 2S. Ahora hablando un poquito sobre los procesos de fraccionamiento isotópico, no sé si todos entienden sobre eso, pero hay diversos tipos de fraccionamiento isotópico. Por lo menos cuando se habla del azufre, es un fraccionamiento del tipo cinético. Cinético quiere decir que va a depender de la velocidad de la reacción y esa velocidad de la reacción responde a ciertas condiciones. Entonces, por lo menos cuando se habla del azufre, es debido a las ligaciones, a los enlaces, azufre 32, azufre 32 y azufre 34, azufre 34, como son las bacterias que rompen esos enlaces. Es claro que las bacterias, ellas gastan menos energía rompiendo los enlaces S32, S32. Entonces, por eso es que por lo menos yo coloqué aquí que es asociado a procesos incompletos y unidireccionales. Por ejemplo, aquí está el ejemplo también del ciclo del oxígeno, el fraccionamiento isotópico debido al oxígeno, que a través de la evaporación, cuando se evapora, ustedes ven que esa evaporación, el agua que es evaporada va principalmente al oxígeno 16, que es el más leve, y el agua que queda en el reservorio donde se evaporó está principalmente enriquecido en el 18, que es el más pesado. Igual pasa con el azufre. Si nos pensamos aquí a través del proceso de sulfato reducción, nosotros tenemos el sulfato, este, a través de ese proceso que hacen las bacterias, ellas van a preferir romper las ligaciones S32, S32. Entonces lo que pasa al final es que el producto de la reacción, que es el sulfuro de hidrógeno, él queda empobrecido en azufre 34 y el sulfato, a través del cual se realizó esa sulfato reducción, él queda enriquecido en azufre 34. Esa diferencia entre la composición isotópica de sulfato y el sulfuro
es posible y ella es utilizada para interpretación de las condiciones redox, sobre todo cuando se habla de interpretaciones de paleoambiente, paleoambiental, inclusive para identificación de eventos anóxicos. Entonces, hablando un poquito de esos isótopos de azufre, aquí están los cuatro principales, el 32, el 33, el 34, el 36, que son los estables, porque también está el 35, que no es estable, que se ha utilizado sobre todo para trazar la velocidad de la sulfato reducción. Y para determinar el fraccionamiento, la composición isotópica, la razón isotópica, son utilizados siempre los más abundantes. En el caso del azufre, los dos más abundantes son el 32 y el 36. Aquí abajo, el 34, disculpe, el 32 y el 34. Aquí abajo coloqué la ecuación que es utilizada para calcular y siempre es la razón del más pesado sobre el más leve en la muestra, y también se utiliza un estándar. Y el estándar que es analizado para el estándar original que fue producido para esa determinación isotópica del azufre fue el Canyon Diablo Troilite. Claro que ese estándar ya ya se acabó, y a partir de él se fabricaron estándares primarios y secundarios que son los que son utilizados. Entonces, si colocamos eso en una escala, por lo menos, porque cuando se hace referencia a los resultados, siempre se dice enriquecido o empobrecido con respecto a alguna cosa. Entonces, si pensamos que el estándar tiene una composición isotópica cerca de cero, todos aquellos que tienen unos resultados bien positivos se dice que son enriquecidos en azufre 34, y los que son más negativos son empobrecidos en azufre 34 con respecto a ese padrón, y siempre es con respecto a alguna otra especie. Aquí presento un otro gráfico. Este gráfico viene del artículo de Alon and Rani del 2014, que él es una revisión sobre el ciclo del azufre desde la diagénesis hasta la catagénesis, generación de crudos y de gases. Es un review bien completo. Y él presenta este gráfico, justamente lo coloqué aquí para resumir un poco de lo que he dicho. Cuando, nuevamente hablando, que tenemos el sulfato que va a estar disponible en agua del mar, él puede sufrir la reducción disimilatoria, que va a alcanzar altos valores isotópicos, un alto fraccionamiento isotópico. Si ustedes ven aquí, él puede ir de menos 20 a menos 75, en cuanto que la reducción asimilatoria es un bajo fraccionamiento isotópico, apenas de menos 1 a menos 3. Aquí, esto que queda totalmente empobrecido, como ya expliqué, nos podemos tener la formación de la pirita y la formación de los compuestos orgánicos. Y aquí en este gráfico, nuevamente, está el ejemplo de la incorporación intramolecular y de la intermolecular. Ahora, si nos pensamos eso en una escala, el sulfato siempre va a ser el más positivo, el más enriquecido en azufre 34. La pirita siempre es la más empobrecida, la más negativa, y la materia orgánica, dependiendo del proceso por el cual se formó, ella tiene unos valores que están en el medio del sulfato y de la pirita. Por eso es que ustedes ven aquí también que por lo menos los que vienen formados por la reducción asimilatoria, ellos son totalmente enriquecidos en azufre 34. Ellos tienen una composición isotópica muy parecida al sulfato del agua del mar. Más adelante yo voy a explicar que por lo menos a través de la extracción que yo explicaba del CRS, nosotros podemos precipitar la pirita, y ahí en esa forma se mide la composición isotópica específica de esa fracción. Y retirando la pirita, lo que queda en el sedimento o la roca, en teoría es solo la fracción orgánica. Entonces puede ser analizada la composición isotópica de la fracción orgánica específica o de alguna otra fracción orgánica que sea separada, como voy a explicar un poquito más adelante. Bueno, esa era una introducción, así traté de colocar las informaciones más básicas para entender un poco sobre lo que hice durante de la maestría y el doctorado. Entonces, como yo dije, ya trabajé dentro del proyecto Resurgencia, que era un proyecto financiado, es un proyecto porque aún continúa, financiado por la Red Geoquímica de la Petrobras, y que la coordinadora es la profesora Ana Luisa, que fue mi orientadora de maestría y doctorado. Bueno, el objetivo. ¿Cuál fue el objetivo general de esto?
Si ustedes ven primero aquí el mapa, tenemos la parte en la costa de Brasil, la costa este, aquí en el sur sudeste. Hay un banco que es conocido como Banco de Lama, que sería un banco de lodo, que, que tiene una espesura de lodo alta, como ustedes ven aquí en la figura, entre 0 a 20 metros. Y justamente aquí hay un acúmulo de carbono expresivo, diferente al área que está alrededor. Entonces, todo el proyecto fue realizado dentro de este polígono que ustedes ven aquí. Y aquí en la figura, si ustedes ven cuatro numeritos, que es un 4 9 y 15, que fueron los núcleos que fueron estudiados. Yo estudié 4 núcleos dentro de esa área. ¿Cuál fue la idea? Estudiar el proceso de diagénesis del ciclo del azufre, del hierro y la acumulación de los metales trazos. En el caso del hierro y la acumulación de los metales trazos fue el trabajo de Manuel Moreira, en esos sedimentos de la plataforma continental del sistema de surgencia de Cabo Frío los últimos 12.000 años, porque nosotros trabajamos con sedimentos, con núcleos cortos, que no son más antiguos de 100 años, y con Kuhlenberg, que son núcleos más largos, que llegaban más o menos a 4 metros, y esos 4 metros alcanzaban más o menos los 12.000 años, casi que todo el Holoceno. Entonces, más o menos, ¿cuál fue la metodología? Lo voy a decir muy rápidamente. Entonces, para que tengan aquí en mente nuevamente, este es un diseño de más o menos el área de estudio. Esta es aquí la zona costera, la distancia de la costa, y aquí están los 4 núcleos que fueron estudiados, que es la plataforma interna, la que está más cerca de la costa, la plataforma media interna y la plataforma media externa, pero digamos así, están en el medio de esa plataforma y la plataforma externa. Llamo la atención porque más adelante todos los resultados, los gráficos están con esa nomenclatura: plataforma interna, media externa y externa, para que no se pierdan. Entonces, de más cerca de la costa a los más lejos de la costa, y es claro que iba aumentando la profundidad de la columna de agua. Bueno, ¿qué nosotros estudiamos ahí? Una vez que fueron colectados esos núcleos, que hecho la retirada del agua intersticial. Esos núcleos estaban previamente furados, tenían huecos específicos del tamaño de estos rizomas, que digamos así fue el sistema que utilizamos para extraer el agua, que él es un sistema poroso, y después tiene un cano que va, como un cablecito que va conectado a una inyectadora, y ahí él tiene presión dentro. Entonces, una vez que se coloca dentro del sedimento, después de unas 5 o 6 horas, él consigue extraer todo el agua que está dentro de ese sedimento. Y eso fue hecho para estudiar justamente la cantidad de sulfato y ver si había sulfato reducción, y deberíamos encontrar sulfuro de hidrógeno, sulfuro disuelto, si había sulfato reducción. Aparte de eso, fue hecho un estudio de varios parámetros, como ustedes ven aquí. Fue analizado la granulometría, el carbono orgánico total, el azufre total, la extracción del azufre orgánico e inorgánico, como yo dije, el ABS y el CRS, que son las inorgánicas. Para la orgánica, yo hice la extracción de los ácidos fúlvicos, los ácidos húmicos, y utilicé el residuo orgánico de esta extracción para ver cuál era la diferencia en la composición isotópica en esas 3 fracciones. Analizamos también el DOP y el DTMP, que es el grado de piritización y el grado de piritización de los elementos trazos, para ver qué fracción de diversos elementos trazos estaba siendo incorporada en la pirita. Aparte de eso, también yo hice una extracción orgánica para realizar una pirólisis acoplada a cromatografía y espectrometría de masa, para intentar ver si encontrábamos alguna molécula de azufre. Y en los núcleos largos, como eran en unidad avanzada, fue utilizada la datación de carbono 14 para determinar la edad de esos testimonios, de esos núcleos. Bueno, producto de lo que realicé en la maestría, fue publicado este artículo en el 2012, que fue mi trabajo de maestría, y parte de los datos de Manuel también están aquí, el hierro reactivo y el hierro pirítico. Y lo publicamos. Tuvimos el gran privilegio de que pudiera ser publicado en la Geology, que es una revista muy, muy buena, y fue un trabajo arduo, pero bueno, lo conseguimos. Y aquí en este trabajo nosotros colocamos que, como ya expliqué, los 4 puntos que analizamos
en ese polígono, ¿no? En esa área de lodo, en esa grande acumulación de lodo. Ahí fue determinado el carbono orgánico total, el azufre total, el CRS, que sería la concentración de azufre en la fracción inorgánica. Fue determinado la composición isotópica del CRS. Determinamos la concentración del sulfato disuelto dentro del agua intersticial, que fue extraído a través de los rizomas. Determinamos también la composición isotópica de ese sulfato y el DOP, que es el grado de piritización, y el hierro reactivo y el hierro pirítico. ¿Todo eso para qué? La verdad que nosotros queríamos ver cuál era la relación del azufre con el acúmulo de carbono, porque como yo dije, si ustedes ven aquí los valores del porcentaje, hay una parte, sobre todo aquí el núcleo 4 y el 9, que son estos dos de aquí, ellos tienen una, digamos así, una alta concentración de azufre, porque considerando el tipo de plataforma y el tipo de área, es un área, esa es conocida como una pequeña área de resurgencia, esa cantidad de azufre ella puede ser comparada a la cantidad, perdón, esa cantidad de carbono y de azufre. Ella puede ser comparada a las cantidades de azufre y de carbono que son encontradas en las grandes áreas de resurgencia, tipo Perú, Benguela, la resurgencia de Oman, la resurgencia de California. Y ella misma siendo una resurgencia pequeña y que es intermitente, porque ella es dependiente, ella es más específica en el verano. Entonces fue importante determinar cuál era la relación del azufre con ese acúmulo de esa materia orgánica. Una cosa que yo se me olvidó decir al principio, disculpen, es que la importancia de estudiar el acúmulo, digamos así, la incorporación de azufre de la materia orgánica es que ese azufre, el, ayu- él ayuda a la preservación de la materia orgánica, porque cuando dentro de las moléculas orgánicas están esos compuestos de azufre, ahí ella inhibe el ataque bacterial. Entonces se tiende a acumular más carbono. Incluso eso es algo que se está estudiando recientemente en manglares para estudiar la relación del acúmulo de carbono con el azufre. Ahí en los resultados, pues nos sorprendimos cuando vimos el fraccionamiento isotópico de la pirita, que ella varió de menos 24 a menos 48. Digo, nos sorprendimos ¿por qué? Porque esa área es un ambiente de plataforma continental donde la columna de agua no es profunda, ella varió de 90 a 120 metros. A lo largo de toda la columna de agua hay bastante oxígeno disuelto. En ningún momento ella llega a tener una reducción de oxígeno a una zona mínima de oxígeno, nada de eso, es todo solo oxígeno. Entonces era una sorpresa cómo encontrábamos esa cantidad de azufre que parece baja, pero para el tipo de ambiente es alto, y cómo es que encontrábamos ese fraccionamiento isotópico tan expresivo. Porque como ustedes ven en este gráfico aquí, el del sulfato, más o menos en torno de 21, que es el valor promedio y ahí hubo un fraccionamiento de más o menos 40 por mil. Eh, entonces llegamos a la conclusión de que, bueno, claro que hay una sulfato reducción, pero que puede ser favorecida por microambientes anóxicos. Esos microambientes anóxicos pueden ser pelotas fecales, pueden ser las carapazas de los foraminíferos, las conchas de los foraminíferos. Y otro dato curioso es que el DOP, que es el Degree Pyritization, que es el grado de piritización, son valores muy bajos. Esto es él representa, la verdad, lo que él indica es que la columna de agua donde esos sedimentos fueron depositados estuvo sobre condiciones óxicas. Cuando son valores tan bajos, por ejemplo, si nosotros tuviéramos un valor de DOP de 100%, significa que la columna de agua fue una columna de agua oxígena. Entonces, es totalmente óxico. Y otra cosa que hicimos en este trabajo fue separamos las piritas. La verdad fue un trabajo grande porque separamos los minerales pesados por densidad y ahí en el microscopio electrónico de barrido yo fui pirita por pirita, pirita por pirita, midiendo y tomando fotos de todas las piritas que encontramos. Y ahí nos encontramos con varias sorpresas, que son unas piritas medias extrañas.
ustedes van a ver un zoom más adelante y también tienen un diámetro bien variable porque así, ¿qué significa esa cuestión del diámetro? Cuando el diámetro de la pirita va de por lo menos de 0 a 20 micrómetros, significa que ella fue formada rápidamente, significa que había mucho sulfuro disponible y mucho hierro y ella precipitó y se formó. Ahora, cuando dan esos diámetros tan grandes, significa que justamente fue formado en un ambiente óxico, no totalmente óxico, macizo bióxico, que dio pie a qué? A diversos núcleos de formación. Y en esos diversos núcleos de formación, no sé si ustedes pueden ver en esta imagen aquí en la F, que es una pirita, es el zoom de esta pirita de aquí de la E, donde es posible observar que hay diferentes tamaños de granos de los microcristales. Eso significa que fueron formadas en etapas diferentes, que son diferentes épocas de nucleación. Aquí más adelante coloqué las imágenes más grandes. Si ustedes ven, fueron encontrados estos polifamboides. Esto de aquí que es conocido como paragénesis de la pirita, que fue una piritona, una pirita bien grande, de casi 150 micrómetros, que es raro de encontrar en sedimentos marinos. Y en ella, este es el zoom de ella a por lo menos unos 4 o 5 diferentes procesos de nucleación, porque hay microcristales de diferentes tamaños. Entonces, todo eso también nos indicaba justamente que las condiciones de la columna de agua, donde esos sedimentos fueron depositados y donde esa pirita fue formada dentro del sedimento, había condiciones óxicas variando para subióxicas. Y después, para nuestra sorpresa, cuando yo seguí buscando más imágenes, apareció esto, que es claramente imágenes de superficie de oxidación de esa pirita, que ellas están expuestas, tal vez estas no estaban protegidas por las arcillas que hay ahí, ni por la materia orgánica, y como el sedimento está en condiciones subióxicas y hay mucha resuspensión. Se me olvidó decir también que cuando colectamos el sedimento había poliquetas dentro de ellos, o sea, hay bioturbación expresiva también dentro del sedimento. Pueden haber causado esos episodios de oxidación y de degradación de esos cristales. Entonces, bueno, como ya expliqué, conseguimos tamaños bien variables de esa pirita, variando de 2 a 175 micrómetros más o menos, lo que significa que fue una pirita diagenética formada en condiciones de agua óxica, porque como ya dije, si fuera en una condición anóxica o euxínica, serían piritas pequeñinas y no tendría esos estagios diferentes de formación ni estas superficies de oxidación. Bueno, eso fue parte de lo que hice durante la maestría. Ahora presentando un poco los resultados del doctorado, fueron hechos casi que en los mismos parámetros, pero en la maestría apenas trabajé con sedimentos cortos que no llegaban a más de 30 centímetros y aquí fueron sedimentos en núcleos largos de casi 4 metros de profundidad de sedimentos. También analizamos el sulfato y el sulfuro del agua intersticial. El sulfuro nunca fue detectado, igual que el ABS, que son los monosulfuros, también nunca fue detectado. Pero si ustedes ven este gráfico de aquí que representa es la profundidad, ¿no?, dentro del sedimento y esta es la composición isotópica. Y aquí están los 3 núcleos que estudiamos, el interno, que es el más cerca de la costa, la plataforma media y la plataforma externa. Ellos presentan, estos valores presentan un leve enriquecimiento en azufre 34, porque como yo dije, el valor más o menos conocido para el sulfato del agua de mar es más de 21 por mil. Entonces él llega a alcanzar aquí casi 27 por mil. Eso significa que hay una leve sulfato reducción y tiene que haber sulfato reducción para que encuentre la pirita. Solo que es un ambiente muy dinámico y por eso es que coloqué aquí que es un sistema de diagénesis en abierto. Significa que puede ser un episodio o un ambiente microreductor donde hay la reducción del sulfato, la formación del sulfuro, pero después todo vuelve. Ese sulfuro puede ser oxidado a sulfato y después inicia el proceso nuevamente. Entonces, como yo explicaba ya, relembrando que por lo menos las bacterias sulfato-reductoras, ellas seleccionan ese isótopo más leve, que son las ligaciones del S32, S32, y como producto de eso, el sulfato
queda enriquecido en azufre 34. Entonces, él puede, así, por lo menos, para que ustedes tengan una idea, cuando hay ambientes que existe una sulfato-reducción muy expresiva, esa composición isotópica del sulfato puede llegar a 40 por mil, 60 por mil. Son valores bien expresivos. Aquí es una sulfato-reducción no tan expresiva. Ahora, en cuanto a las cantidades, aquí yo coloco este gráfico que representa nuevamente. Si ustedes ven aquí en el eje Y, está la edad que fue determinada tras la datación de carbono 14. eh, y aquí están el porcentaje, tanto de azufre total cuanto de CRS, que lembrando que es el azufre pirítico, el azufre que hay en la pirita. Entonces, las curvas coloridas en los tres casos representan el azufre total. La curva negra representa el azufre inorgánico, que es el CRS. Y ahí da claramente para ver que no todo el azufre está en forma de pirita, que debería haber alguna otra fracción. Cuando yo tuve este resultado, yo me quedé pensando diversas veces, ¿será que la extracción fue completa? Pero eso hay una forma de verificarlo que es a través de la composición isotópica. Entonces, esto representa que, la verdad, estas diferencias, por lo menos estas diferencias de aquí, donde hay poco azufre inorgánico y hay mucho azufre total, representa que más o menos un 82% de ese azufre que está faltando está en la materia orgánica. Que eso era una cuestión curiosa, porque así, cinéticamente hablando, el hierro, la reacción entre el sulfuro hidrógeno y el hierro es favorecida. Entonces, si hay mucho hierro disponible, en teoría ese sulfuro no reacciona con la materia orgánica. Y en el ambiente de nosotros había mucho hierro reactivo y había mucho hierro disponible. Entonces fue curioso de por qué, a pesar de eso, había mucho azufre también en orgánico. Entonces significa que también tenemos mucha materia orgánica representada por el carbono orgánico total, una parte de ella, y que ese carbón, esa materia orgánica es bien reactiva, que permitió una incorporación rápida del azufre dentro de ella. Y así pasó esa competencia que hay entre el hierro y la materia orgánica por el azufre. Y bueno, eso fue caracterizado como el proceso de la sulfurización de la materia orgánica. Ahí, como estaba diciendo, ¿cómo es que yo comprobé eso? A través de los isótopos de azufre en la fracción orgánica. Ahí, si ustedes ven aquí, primero presento la composición isotópica. Esto ya es la composición isotópica del azufre total y del CRS. ¿Cómo hicimos eso? Del azufre total simplemente agarré la muestra total y fue para análisis y ahí me dio la composición isotópica. Y la del CRS a través del precipitado del sulfuro que obtengo a través de aquella extracción que yo expliqué inicialmente. Entonces, así, claramente ellos no tienen la misma composición isotópica. Entonces, claramente el azufre total, que es estas curvas de aquí, la X, está representada colorida como la X, él es más enriquecido en azufre 34 que la pirita. Entonces significa que hay una mezcla de orgánico y de inorgánico. Ahí por lo menos yo me quedé más tranquila con los resultados. Después, bueno, aquí voy a explicar otra cosa. Como ya yo dije, si recuerdan la composición isotópica del sulfato del agua intersticial de nosotros, de los resultados de nosotros, fue más o menos un promedio de más 23 por mil. Y los valores de la pirita de nosotros variaron entre menos 45 y menos 35. Si pensamos en el fraccionamiento isotópico neto entre las dos especies, llega a casi 60, 70 por mil. Y eso, un simple proceso de sulfato reducción no lo explica. Es un fraccionamiento isotópico muy amplio, de 58, casi 68 por mil. Entonces hay unos autores que describieron un proceso que ellos llaman como el ciclo oxidativo del azufre. Y en ese ciclo oxidativo del azufre hay un empobrecimiento cada vez relativo en cada proceso de oxidación y reducción. Entonces, si yo explico este gráfico de aquí, ¿qué significa? Nosotros tenemos un sulfato original que está en el agua del mar. Ahí sufre un proceso de sulfato reducción y es producido un sulfuro de hidrógeno que es más empobrecido en azufre 34 con respecto a este sulfato. Solo que si es un ambiente subióxico, eso puede ser oxidado rápidamente.
azufre elemental. Y ese azufre elemental, a través del proceso de desproporcionamiento que es realizado por microorganismos también, él puede o ser totalmente oxidado a sulfato o ser totalmente reducido a sulfato. Entonces, un ciclo de oxidación y reducción. Ese ciclo de oxidación y reducción va causando cada vez un empobrecimiento sucesivo en todas mis fracciones de azufre. Entonces, esos valores de fraccionamiento isotópico neto tan alto, de 58, 68 por mil, pueden ser explicados justamente por ese proceso. Yo intenté poner aquí unos cuadritos para que me entiendan mejor. Ahí tenemos una etapa de sulfato reducción. Ahí ese sulfuro es oxidado. Ahí tenemos una nueva etapa de sulfato reducción a través del proceso y el proceso de desproporcionamiento, que es la transformación del azufre elemental para sulfato y sulfuro. Ahí él va quedando cada vez más empobrecido y así sucesivamente. Entonces, esto explica ese proceso todo de fraccionamiento isotópico y eso coincide mucho con las imágenes de las piritas que nosotros tenemos. Piritas oxidadas, piritas amorfas, porque tengo unos que no son unos framboides bonitos, sino una cuestión ahí todo extraña. Y esos estagios esas fases de crecimientos diferentes. Y toda la explicación cierra. Ahí aparte de eso, digamos así, como a mí me gusta trabajar mucho, también hice la extracción de los ácidos húmicos y los ácidos fúlvicos, que ustedes saben también que así son fracciones orgánicas y es una separación que es hecha por base, es una definición operacional y la separación es hecha en base a las diferencias de solubilidades. Entonces los ácidos fúlvicos, ellos son una fracción, digamos aquí sí, que son más leves que los ácidos húmicos. Entonces, eso se ve claramente en estos resultados. Si ustedes ven aquí, el resultado de los ácidos fúlvicos son las pelotitas, son los círculos. Y todos los resultados en los tres núcleos, ellos son bien más empobrecidos que la fracción del ácido húmico y el residuo orgánico. El residuo orgánico es lo que queda al final de la extracción. Entonces eso significa que esos ácidos fúlvicos, ellos son más reactivos, tal vez ellos tienen más posiciones activas para que ese azufre pueda ser incorporado dentro de la materia orgánica. Y después, si yo colocara esto todo en una figura final, la verdad es que el azufre orgánico queda en el medio de la composición isotópica del sulfato y la composición isotópica del sulfeto, como ustedes van a ver en la figura a seguir. Aquí yo hice un resumen. Entonces, ¿cuáles eran las especies que yo tenía? El sulfato del agua del mar, que tenía una composición isotópica más o menos de 23 por mil. Mis tres fracciones orgánicas, que son el residuo orgánico, los ácidos húmicos y los ácidos fúlvicos, más empobrecidos en azufre 34 con respecto al sulfato, pero la pirita es más empobrecida aún. Y el azufre total es una mezcla, como era de esperarse, entre la composición isotópica de de las fracciones orgánicas y la composición isotópica de las fracciones inorgánicas. Ahí nosotros llegamos a la conclusión de que obviamente en nuestro proceso había una sulfato reducción disimilatoria, mismo que el ambiente no indicaba ese tipo de procesos, el tipo de ambiente. Y otro intento que hice también en el doctorado fue estudiar las moléculas de azufre. Entonces nosotros hicimos separación orgánica y a través del proceso de pirólisis, acoplado a un cromatógrafo de masas con un espectrómetro de masas, intentamos encontrar algunos compuestos orgánicos, pero no encontramos casi nada. La verdad, solo encontramos este de aquí, que era un benzotiofeno, y es hasta dudoso, porque así, el cromatograma no es tan bonito, ¿no? Tiene aquí toda esta, digamos así, todas esas líneas ahí de interferencia. Y es posible que eso haya sido resultado de que la cantidad de azufre era muy bajita, porque yo tenía porcentaje de 0.1, 0.2, 0.3. Ahora, si agarráramos una muestra de 3, 4%, y la cuestión sería diferente. Y bueno, para finalizar esta parte del trabajo que fue hecho dentro de la diagénesis reciente, tenemos el trabajo en la publicación que fue hecha por Manuel Moreira, que también es egresado de allá de geoquímica. Nos vinimos juntos, él es mi esposo y trabajamos juntos. Él hizo una publicación sobre los elementos trazos, así,
en ese sistema de resurgencia también. Entonces, en esa publicación está esta figura que muestra justamente un poco sobre el ciclo oxidativo del azufre, la sulfatorreducción, el sulfuro de hidrógeno, la formación de la pirita y cómo esa pirita puede ser un sumidor o no un sumidor. Ella puede ser una fracción que carga con ella, que ella incorpora dentro de ella algunos metales trazos. Y eso tiene una importancia sobre todo cuando se hacen estudios ambientales de contaminación ambiental, porque si ya por lo menos aquí es el caso de una bahía que es bastante contaminada y que a través de toda esa contaminación de muchos nutrientes hay un ambiente anóxico, se forma la pirita y esa pirita es capaz de retirar de la columna de agua, esos contaminantes y dejarlos absorbidos en ella a través del proceso de absorción. Solo que si ese ambiente es removilizado y esa pirita queda expuesta al medio y es oxidada, esos metales salen de ahí de la pirita y van nuevamente para la columna de agua. Entonces, en este trabajo de Manuel estudiamos el grado de piritización, que como ya expliqué anteriormente, él es utilizado un poco para inferir sobre las condiciones redox. Ella da información sobre la cantidad de oxígeno en la columna de agua, si era un ambiente óxico, anóxico, eosínico, y el factores limitantes para la formación de pirita. Y también calculamos el grado de piritización de metales trazo, que es justamente entender cuáles son los metales que son incorporados dentro de esa pirita. En cuanto mayor es el porcentaje, mayor significa la incorporación. En cuanto a los resultados, si ustedes ven aquí, estos son de los núcleos largos, podemos ver que la verdad son valores bien bajos que representan y coincide con los resultados que yo obtuve en la parte del azufre, que son ambientes de columna de agua totalmente óxica, porque son valores súper bajos, que variaron de 8 a 31% apenas. Pero mismo con que es un grado de piritización bajo, existe un grado de piritización de metales trazo. Hay elementos que son altamente afín y que son altamente incorporados en la pirita y mismo habiendo bajas condiciones, sin condiciones óxicas, ellos pueden ser incorporados. Entonces, esta figura muestra más o menos el grado de piritización de cada uno de esos elementos. Y aquí, si ustedes pueden ver, vemos que por lo menos el molibdenio, el cobalto y el arsenio son los que tienen más grado de piritización. Fueron los que fueron más efectivamente, digamos así, incorporados a la pirita. Y eso sigue más o menos un poco sobre las formas teóricas. Esto es una figura teórica producida que representa eso más o menos, que el arsenio es uno de los que mayor tiene piritización. Y ese fue más o menos los resultados que encontramos también. Entonces, ahora voy a hablar rápidamente, eso fue el trabajo de nosotros, la maestría y el doctorado. Voy a hablar un poco sobre las otras aplicaciones de la geoquímica del azufre, porque no es solo eso, sino que tiene otras aplicaciones. Entonces, a la verdad, él puede ser utilizado para entender un poco sobre la composición isotópica de los océanos antiguos. Sí, son analizados por lo menos el sulfato que está en la vaporita. Ahí analizando la composición isotópica de ese sulfato es posible determinar cuál era el fraccionamiento isotópico que existió en aquel momento. Y ahí él puede ser indicativo de registros de cambios en el ciclo global del azufre y el oxígeno. Solo que eso tiene una limitación porque las evaporitas no tienen una deposición continua. Y como ellas, a diferencia de por lo menos carbonatos que tienen fósiles que pueden ser datados o puede ser hecho una correlación cronoestratigráfica, con las evaporitas no es posible realizar eso. Entonces no es tan fácil de hacer una correlación de la composición isotópica a través del tiempo. Pero para eso se utiliza una otra fracción que son las conocidas como CAS, que la verdad son el sulfato asociado al carbonato. Es sulfato que sustituye algunos iones de carbonato dentro de los carbonatos. Entonces es posible extraer ese sulfato y determinar la composición isotópica de ella. Y como esos carbonatos obviamente tienen fósiles que pueden ser hechos una correlación cronoestratigráfica, ahí es posible ver la variación, el cambio de la composición isotópica a lo largo del tiempo. Y también existe la fracción de la varita biogénica, la cual ella también
permite determinar la composición isotópica del sulfato del agua del mar a lo largo del tiempo, porque esa viarita biogénica ya se precipita a través de ese sulfato que estaba en el agua del mar. Aquí solo coloqué esta figura que es bien interesante, es una simulación que ella muestra cómo ha cambiado la composición isotópica del azufre a lo largo del tiempo geológico. Si ustedes ven aquí abajo, estamos hablando desde el Arqueano, el Paleoproterozoico, el Mesoproterozoico. Por lo menos en el Arqueano, que había una atmósfera predominantemente anóxica, así no había oxígeno disponible. Vean que la concentración, lo que se estima que la concentración del sulfato del agua del mar obviamente era cero, porque todo el azufre que había en aquel momento estaba de forma reducida y a medida que fue avanzando el tiempo y comenzaron el gran evento de oxidación y fue pasando el tiempo y se fue estableciendo una atmósfera como la que conocemos actualmente, esa composición, esa concentración del sulfato, ella fue aumentando. Y este gráfico de aquí arriba lo que representa es la diferencia entre el sulfato y la pirita. Entonces, claro, cuando no había sulfato, obviamente todo era en forma de pirita y la concentración, no había una grande diferencia entre ese fraccionamiento isotópico de las dos especies, pero a medida que a un ambiente oxidante, a una atmósfera oxidante y esa pirita va siendo oxidada y va siendo producido el sulfato, comienza entonces ese ciclo todo que yo expliqué anteriormente de reducción y oxidación y va aumentando el fraccionamiento isótopo. Aquí otra figura que muestra un poco, si ustedes ven aquí, estamos hablando del Jurásico, el Cretácico, y ellos trataron de ver cuál era realmente la relación entre depósitos de vaporitas de esa época, la composición isotópica de ellas, y depósitos de K, que es el sulfato asociado al carbonato. Si ustedes ven aquí, el sulfato asociado al carbonato son los círculos más oscuros y ahí queda claro que ellos tienen una composición isotópica muy parecida. Entonces, claro, esa composición isotópica representa justamente la composición isotópica del sulfato de aquel momento. Aquel momento, el sulfato que sustituyó el carbonato y el sulfato a través del cual fueron precipitadas las evaporitas. Y ahí, digamos así, en una línea de estudios más recientes, que es un poco sobre lo que nosotros vamos a comenzar a hacer ahora, no estamos haciendo eso en este momento, porque no teníamos las herramientas analíticas para eso, a diversos grupos de estudio, principalmente el que es seguido por Alon Anrani, que él es el investigador que más publica en el azufre, y él es el que desenvolvió la técnica de análisis de composición isotópica de moléculas específicas del azufre, porque por lo menos los resultados que yo presenté son resultados bulk, así es el azufre total, es el ácido único, pero él desarrolló una técnica donde es posible ver la composición isotópica de un compuesto orgánico específico de azufre. Y ahí ellos utilizan justamente esa composición isotópica de algunos compuestos de azufre, como por lo menos el benciotiofeno, el dibenciotiofeno, para proxies de sulfato reducción termoquímica. ¿Cómo así? Porque como yo estaba explicando ya en el inicio, si nosotros, el azufre diagenético, él es formado a través de la sulfatorreducción microbiana y ella tiene una composición isotópica bien característica. Cuando hay una sulfatorreducción termoquímica, significa que fue una alteración dentro del reservatorio. Y generalmente, por lo menos si hay unas evaporitas, esas evaporitas, ese sulfato de los evaporitos, él puede ser reducido termoquímicamente y generar un sulfuro. Ese sulfuro es incorporado dentro de la materia orgánica y forma estos benzotiofenos y dibenzotiofenos. Entonces, esas moléculas orgánicas que fueron formadas por diversos procesos diferentes, uno microbial y uno por temperatura, van a tener composiciones isotópicas diferentes y bien diferentes, porque una va a ser igual a la del sulfato en torno de más 21 y la otra va a ser bien negativa. Entonces, eso es una herramienta muy útil para para determinar en reservatorios de petróleo si pasó, si hubo ese proceso de sulfatorreducción termoquímica. Aquí coloqué dos ejemplos, el grupo de Alon y un grupo de investigadores de China, principalmente CAE, que también tiene varios artículos
relacionados con eso, la sulfato-reducción termoquímica. La verdad, hay pocos grupos en el mundo que hacen esto. CAI, el grupo de los chinos, de los investigadores chinos, Alon, que es de Israel, está Paul Greenwood, que es de Australia, que también trabaja sobre eso, y son esos tres grandes grupos. Y ahorita hay una investigadora más joven, que voy a hablar un poco sobre ella, pero no trabaja con eso específicamente. Y por lo menos salieron estos trabajos de Paul Greenwood y de Kai, que es el mismo investigador chino, que utilizan justamente la herramienta de esos compuestos específicos de azufre para hacer correlación óleo-óleo y óleo-roca. Y en un análisis diferentes, así, abordajes diferentes, están los trabajos de Morgan Raven, que ella es una investigadora bien joven de allá de Estados Unidos. Incluso uno de mis alumnos, Cayo, tuve la oportunidad de pasar un año allá con ella. Y ella trabaja más sobre el ciclo del azufre, tanto en la fracción inorgánica, orgánica, más en ambientes más recientes o en ambientes o estudiando los eventos anóxicos. Entonces, por lo menos, este fue un trabajo que fue publicado en la Frontiers, que también es una revista muy buena, y aquí hay uno de la Science, donde ella estudia la relación de la incorporación de azufre en la materia orgánica y el acúmulo de carbono. Y eso es muy importante ahorita desde el punto de vista ambiental, considerando que los manglares son hotspots, así, son unos fuertes acumuladores de carbono y de justamente la retención de ese CO2 y la cuestión del cambio climático. Entonces hay varios trabajos de azufre que están direccionados hacia eso, de ver cómo la incorporación de azufre dentro de esa materia orgánica favorece esa preservación de la materia orgánica y mayor acúmulo de carbono orgánico. Y no solo en manglares, sino también, y por lo menos ella estudió dentro de una columna de agua. Esto fue un trabajo que ella realizó en el Pacífico. Ahí en condiciones donde hay zona mínima de oxígeno, disculpen, ahí justamente acontece la sulfatorreducción microbiana a lo largo de la columna de agua y justamente en las partículas que van cayendo, que van siendo depositadas a lo largo de la columna de agua, ya se forma pirita y ya se forma azufre orgánico. Y eso fue un trabajo publicado en el 2020 por el grupo de ella en la Science. Entonces, aquí hablé un poco sobre las aplicaciones más importantes y que son aplicaciones más recientes. Si ustedes ven esos trabajos de Alon y estos vienen del 2009 para acá, entonces son todos abordajes bien nuevas y recientes, porque son técnicas de análisis que fueron nuevas y son pocos los grupos que lo hacen porque todo es complicado. Los análisis son bien complicados. Y ya para terminar, voy a hablar rápidamente, porque ya me estoy pasando el tiempo de los proyectos que tenemos ahorita. En esos proyectos, recientemente tuvimos la oportunidad de crear, porque no existía el espacio físico, era un espacio abierto y no había nada de equipos. El Laboratorio de Geoquímica del Azufre fue en dos proyectos que tenemos con la Petrobras, proyectos en los cuales yo soy la coordinadora. Y bueno, lo llamamos así, la YEN. Hicimos hasta el logo, porque no había, y esto representa, digamos así, las piritas, la parte ambiental y las moléculas orgánicas y la composición isotópica. Entonces, tenemos dos proyectos, uno que es de infraestructura, que justamente fue donde fue criado el laboratorio, que era una área abierta, fue todo cerrado, contra igual, se hicieron las mesas del laboratorio y se compraron todos los equipos que voy a mostrar un poquito más adelante. Y tenemos un proyecto que aquí se llama proyecto de P&D, que es pesquisa y desenvolvimiento, que sería investigación y desarrollo, que el nombre es geoquímica del azufre, aplicado a la caracterización de sistemas petrolíferos, el impacto en la exploración y la producción. Y todo esto, ¿por qué? Tal vez ustedes se preguntarán por qué una inversión tan grande en la Petrobras en este tema. Justamente por lo que hablaba de la sulfato reducción termoquímica, que es importante, sino también a otros riesgos, porque por ejemplo, en ese reservatorio de petróleo, donde puede haber un sistema, un proceso de reducción termoquímica, puede haber la formación de altas concentraciones y de acumulación de sulfuro de hidrógeno. Ese sulfuro de hidrógeno es tóxico, letal para los humanos y también es extremadamente dañino para
todo el material que es utilizado en un proceso de extracción, porque él es extremadamente corrosivo. Entonces, por lo menos todos los tubos y todo el material a lo largo de la extracción del petróleo que tiene contacto con ese sulfuro de hidrógeno, él puede sufrir corrosión. Entonces, en base a ese interés, justamente porque hay reservatorios donde han encontrado cantidades de sulfuro de hidrógeno y que no entiende de dónde vienen ni por qué están ahí, de ese interés surgió este proyecto. Y justamente como yo trabajaba con Ana y ella tenía proyectos durante mucho tiempo y yo trabajé en la maestría con azufre y doctorado, entonces, bueno, cayó perfecto a lo que yo venía haciendo y a lo que vamos a comenzar a hacer. Ahí el proyecto de infraestructura, solo coloqué aquí el objetivo central de la propuesta. La verdad es crear un nuevo laboratorio que hace parte del programa de posgraduación en el cual yo estoy, en el programa de posgrado de geoquímica de la Universidad Federal Fluminense, justamente entrar, porque es un programa de geociencias en geoquímica, más es un programa de geociencias en geoquímica que tiene un carácter muy ambiental. No hay una parte dedicada a geoquímica orgánica o geoquímica del petróleo. Entonces, la idea es que con este nuevo laboratorio y con todas esas herramientas que vamos a tener, podamos comenzar también a estudiar un poco más sobre esa geoquímica del petróleo, estudiando cosas importantes para la industria del petróleo y además aplicando para las ciencias ambientales. Y ya el proyecto de PID, que es el de investigación y desarrollo, como ya nombré, tiene justamente como característica, primero el envase científico, porque como yo dije, son pocos los grupos en el mundo que hacen eso. El equipo que hace ese análisis de los compuestos específicos de azufre, solo hay tres en el mundo, el que está en Israel, el que está en la Caltech y uno que está en Australia. Este sería el cuarto. Entonces, claro que para la Petrobras eso es de grande interés. Aparte, claro, la formación de recursos humanos y para los intereses que ellos tienen, porque por lo menos en este proyecto vamos a trabajar con muestras de roca, rocas generadoras y crudos óleos que van a ser dados, fornecidos por la Petrobras. Y la idea es que podamos entrar en ese mundo de la correlación crudo-roca, determinar también grado de evolución térmica, identificar procesos de alteración secundaria, que todo eso es posible utilizando esa herramienta de los compuestos específicos de azufre y también realizar estudios de las condiciones paleoambientales. Entonces ya terminando, solo muestro un poquito de las fotos. Esa es el área de laboratorio. Son dos salas que no existían, tienen más o menos 60 metros cuadrados. Y aquí están los equipos que pudimos comprar. Un analizador carbono-azufre, que es utilizado para carbono-azufre en suelos, rocas y muestras de crudos también. Tenemos un ICP-OS, que la idea de ellos es estudiar justamente los CAS, el sulfato asociado al carbonato, y también otros elementos trazos en carbonatos que permitan realizar interpretaciones paleoambientales. Todos esos equipos son nuevos, estos ya están instalados. En esta foto ustedes ven que el cromatógrafo aún no fue instalado. Entonces tenemos un cromatógrafo acoplado a un espectrómetro de masa y con un detector específico para cuantificar la cantidad de azufre. También tenemos un analizador elemental donde vamos a poder hacer acoplado a un espectrómetro de masa para determinar la composición isotópica. Entonces él va a determinar la composición isotópica de carbono, nitrógeno y azufre en muestras de suelo, sedimentos, rocas, querógeno. Y la grande estrella del proyecto, que es nuestro querido Neptuno, que él es un ICP, masas también, solo que él tiene multicolectores que permite analizar casi que isótopos de todos los elementos que están en la tabla periódica, del sodio para arriba. Y es claro que el foco de nosotros es el azufre, entonces él tiene un cromatógrafo de gases acoplado. Entonces que el cromatógrafo de gases, ya vamos a haber terminado cuáles son las moléculas orgánicas y ahí a través del cromatógrafo de masa va a pasar, vamos a escoger cuáles son las moléculas y vamos a tener la composición isotópica específica de las moléculas que tengan nuestras muestras.
Y él no solo va a ser utilizado para azufre, es un equipamiento, es un equipo, disculpen, de gran porte, es un equipo muy grande, muy caro también, entonces no solo lo vamos a usar para eso, la idea también es implementar metodologías para estudios de isótopos de hierro, cobre, zinc, que son utilizados para estudios de contaminación ambiental, y él también puede hacer geocronología, pero eso no es uno de los focos de nosotros por ahora. Bueno, y ya para finalizar, la verdad es una de las partes más importantes, las personas que están dentro de este proyecto. Aquí estamos las profesoras, Ana Luisa, que es mi colega actualmente, fue mi orientadora de maestrado y doctorado, la profesora Liliana, que está trabajando con nosotros en este proyecto y estoy feliz de que ella está con nosotros y que ella fuera mi supervisora ya de maestría. Están mis alumnos adorados, que están aquí todos. Grace y Javier, que son de allá de Venezuela, y están haciendo la maestría y el doctorado aquí. Carol y Cayo, que son dos alumnos brasileros excelentes, que están también en el grupo. Manuel, que está como Mario, que es un geólogo especialista en geoquímico de petróleo con una experiencia enorme porque él era de la Petrobras, y Sales, que es nuestro técnico en laboratorio, que sin él nada sería posible. Bueno, muchísimas gracias a todos. Pido nuevamente disculpas por los enredos entre el portugués y el español. Hay una cosa muy importante que quería decir, es que aparte de todo ese trabajo, en todo ese espacio vino Amelia aquí para estar a nosotros. Gracias. Ok, saludos para todos, buenas noches. Felicidades, doctora Ruth, por su excelente presentación. Todos los presentes pueden realizar sus preguntas en la sección correspondiente en el panel. Sin embargo, ya tenemos algunos comentarios por acá. Alfredo Blanco saluda para todos, dice buenas tardes. El señor Carlos Barrios también manda sus saludos y dice buenas tardes para todos. En vista de que no tenemos más preguntas. No, yo Yo sí tengo tengo una. preguntas. Yo estoy Yo tengo problema. acostumbrada. Hay algunas preguntas, Diliana, que no están en el chat, pero vamos a ver quién quiere levantar la Ok, mano y hacer un orden ok. para las preguntas. Gracias. Vamos, ¿quién quiere hacer la primera pregunta, por favor? Yo puedo. ¿Quién habla, por favor? Ana. Ana Bielma. Hola, Ana, ¿cómo estás? Hola, profe. Sí, Te doy la bien. palabra. Excelente presentación, Ruth. Esto fue muy bonito, súper bonito y el proyecto que tienes en el laboratorio es, wow, viva Venezuela. Yo no entendí algo de las bacterias sulfurreductoras, Sí, o me confundí, no sé. ¿Ellas comen azufre o ellas sueltan, producen, que digieren azufre? no, ellas reducen el sulfato, así, ellas usan como sustrato la materia orgánica, ¿cierto? Para generar energía para ellas. Y, Ahí ellas reducen el sulfato y el producto de esa reducción es el sulfuro. Y ese correcto, exacto. sulfuro es el que forma pirita y después va para la materia orgánica. Pero ellas se comen el sulfato del agua o de la materia orgánica. No, no, el sulfato está en el agua del mar. Ah, Ellos utilizan el sulfato que está en el agua del mar para esa reducción. ok, última pregunta. Por eso pues, me confundí cuando explicaste qué significa piritización de los trace elements, de los elementos traza. De los elementos trazo. Entonces, como yo decía, la pirita, ella puede ser como, ella es una fase que absorbe elementos trazos. Entonces, eso es un análisis que es realizado para ver cuánto de la cantidad de elementos trazos que estaba disponible en una fracción reactiva fue efectivamente incorporada dentro de la pirita. Ah, ok, thank you. Gracias. Entonces, por lo menos ahí era donde yo explicaba que es muy importante desde el punto de vista de contaminación ambiental, porque ella puede ser una fase que lleva muchos de esos elementos tóxicos, trazos que están en el agua incorporados si está en ambiente anóxico. Ah, ok. Y no me diste el vanadio. Yo pensé que el vanadio también se metía ahí No, en no lo la podemos pirita. medir, pero fue cuestión del equipo, ¿sabes?
del ICP que teníamos tenía esa limitación, igual que mercurio, hubiese sido súper interesante, más era difícil medirlo por el ICP. Entonces, Pero esos en fueron todos teoría, los elementos. el vanadio también es bastante afín a la pirita, ¿verdad? No tanto la pirita, el vanadio es más afín a la materia orgánica. Afín a la pirita son el mercurio y el arsenio. Así, en las Ok, condiciones ideales es mercurio y arsenio. Son los más. ok, gracias. Gracias a ti. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Sí, yo tengo una Jason. pregunta. No sé Ah, si puedo. sí, por favor, Maylin, te doy la palabra. ¿Qué tal? Bueno, excelente, Ruth. Yo sabía que lo ibas a hacer así. Excelente, felicitaciones. Y tú y Gracias. yo hablamos de eso. Muy orgullosa de ti. Ay, Mira, gracias. sabes que llegué un poquito tarde y creo que me perdí una parte muy clave que yo quería saber. Ajá. Y era, creo que tú habías presentado unos registros, unos logs, donde mostrabas la relación de TOC con el azufre. Creo que dependiendo de la distancia en los diferentes núcleos que habías visto. ¿Tú me puedes volver a explicar eso? O sea, por lo menos encontraste una relación directa entre la concentración de azufre y la concentración de TOC en los sedimentos, de COT en los sedimentos. Sí, pero eso, en los sedimentos de nosotros sí hubo una relación directa. Y cuando hay esa Ok, relación directa entre el carbono orgánico total y el azufre total, significa que la cantidad del azufre total es totalmente dependiente a que haya materia orgánica disponible para que pueda haber el proceso de sulfato-reducción. Que si no hay materia orgánica disponible, no hay. Solo que, claro. como te digo, en el ambiente de nosotros lo hubo, pero hay en otros casos donde no necesariamente hay esa relación directa con el azufre total, porque puede ser que la relación directa sea con el orgánico y no con el Claro. total. Ok. No, hago la pregunta porque me llamó la atención justamente las condiciones dinámicas del ambiente de sedimentación y eso encaja muy bien en los modelos recientes de preservación de la materia orgánica, en donde se están expandiendo los horizontes para entender cómo la materia orgánica se preserva y estamos saliendo de los límites de condiciones anóxicas y de preservación de la materia orgánica en un ambiente dinámicamente, digamos, tranquilo. Y esto encaja perfecto dentro de un modelo donde podemos tener otros procesos, formación de microambientes que ayudan a la depositación de la materia orgánica en ambientes muchísimo más dinámicos desde el punto de vista hidrodinámico, lo cual abre también Exactamente. otro mundo de posibilidades en el mundo de la exploración de hidrocarburos y de todo eso. Entonces, me pareció muy bonito que es como una pieza clave que encaja y que sería súper interesante integrar con otros estudios de preservación, directamente de preservación de materia orgánica. Exacto. Y por eso es también cuando yo te decía que si tenías muestras de tu Sí, tesis de doctorado, le podríamos hacer sí, todo esto. sí, correcto, sí. Gracias, excelente. Gracias a ti. Besitos, Amelia. Gracias, igual a Santi. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Jason, te doy Sí, la sí, palabra. buenas noches, profe, ¿cómo está? Hola, Ruth, ¿cómo te va? Hola Jason, bien, ¿y tú? Muy agradable escuchar tu voz. Y Gracias. bueno, sí, igual que Maylin, entré un poquito tarde, pero igual no me la perdí en la última instancia que hablaste de la presentación. Pero fíjate, yo tengo vi que conversaste de que creo que van a hacer un estudio de H2S en sistemas petrolíferos, tengo entendido eso, ¿cierto? O sea, en yacimientos, ¿ok? De hidrocarburos, en este caso de crudo. Ujú. Este, te hago una pregunta, a ver si tienes alguna idea de qué gravedad API tienen esos crudos en esa área, si la sabes, si no tienes idea. No, Ah, no, ok. inclusive fíjate tú, las muestras de gas que ellos me van a dar, que ya está el sulfuro precipitado, es información totalmente, digamos así, sigilosa. Ellos me dijeron, esto ni siquiera lo puedes publicar, estos son Ah, resultados entre tú y nosotros. porque yo quiero, me imagino, saber los mecanismos de generación de ese H2S que se está produciendo ahí. Exactamente, pero de esas muestras Ah, yo no voy a saber de dónde vienen, de cuál es el pozo, de cuál ah, es la formación, nada, nada. y De esas no, si por pero por ejemplo lo tú, menos las de roca y óleo, eso sí yo voy a saber, pero las de gas no. ok, y si tú por ejemplo tuvieses un caso de que tuvieses un crudo liviano,
y tuvieses alta proporción de H2S, ¿qué creerías tú que estaría generando ese H2S? Así, ¿Qué, yo me qué? iría de cara si es Ajá, un crudo liviano. Obviamente, si es un crudo, no sé, si dependiendo del ambiente de formación, si es un querógeno tipo SU, yo me iría que dependiendo del sistema petrolífero, si hay algún depósito ahí de vaporito o si hay alguna intrusión ígnea o alguna cosa así, donde pueda pasar algún proceso ese de sulfato reducción termoquímica. correcto, Pero ahí excelente. tendrías que, así, son varias claves, ¿no? Porque tú necesitas saber cuál es más o menos el sistema petrolífero, si realmente hay esos depósitos de anhidritas o evaporitas, si es un afloramiento o alguna cosa así que está expuesto. Lo ideal sería tener esa anhidrita, para tener Exacto. la composición isotópica y ahí estudiar la composición isotópica de ese gas. Perfecto, excelente. Sí, porque, por ejemplo, en Estados Unidos, tengo un compañero que tiene crudo liviano y tenía altas concentraciones de H2S y evidentemente tenía una anhidrita en la zona. Él no se explicaba por qué tenía altas concentraciones de H2S en esa área. Y bueno, cuando se dio cuenta, bueno, hablamos, pues conversamos y tenía una capa netamente de anhidrita allí De anhidrita. que era lo más probable que por reducción termoquímica de sulfato le esté generando ese H2S en el sistema. Exacto. Y ahí por la composición isotópica podría descartar eso, que si tuviera una muestra de ese gas tendría que tener una composición isotópica igual a la de la Exacto. negrita. Lo que yo quería era concordar por eso te hago la pregunta, para ver si lo que yo estaba viendo Es, está bien. yo me iría por esa explicación también. Exacto. Fíjate, ¿han hecho algún estudio en dibenzoatofeno en crudo para generar, qué crees tú si puede generar el dibenzoatofeno H2S? ¿Crees tú que pueda generar en un crudo, siendo un compuesto refractario, ¿no? No, lo que pasa es que, fíjate, tú han hecho estudios, pero de la relación inversa. Cuando tú tienes la sulfatorreducción termoquímica, esos hidrocarburos que están ahí remanescentes, que todavía tienen algún tipo de reactividad, ese azufre entran a esa materia orgánica y forman los benciotofenos y después los dibenciotofenos. Ahora, a través de una degradación química de esa materia, digamos, clivataje de la molécula, podría ser generado igual sulfuro. Por ejemplo, por un proceso acuotermolítico, ¿crees que pueda sufrir el dibenzoatofeno algún cambio de acuotermólisis? Yo creo que es posible, mismo que es una molécula bien estable y químicamente estable, pero si le pones alta temperatura, yo creo que sí puede. Gracias, Ruth, gracias. Te felicito de verdad. Y vuelvo y te Gracias, repito, muy agradable poder escucharte. Tenía gracias. tiempísimo. Mucho tiempo. Gracias a ti por las preguntas. Un abrazo, Un abrazo para ti también y para Manuel también un saludo. con gusto. Bien, ¿alguien tiene más preguntas? Tenemos una pregunta en el chat. Patricia nos dice, saludos a todos, gracias Ruth por la presentación, muy buena. ¿Qué hipótesis tienes con relación a que los microorganismos sulfatos reductores toman oxígeno del Qué sulfato, teniendo buena disponibilidad de oxígeno disuelto en esas aguas? Abrazos para ti, a Manuel y Amelia. Entonces, Patricia, un abrazo, saludos. Ahí es que está la cuestión, ¿no? Porque en teoría, si nosotros pensamos en los aceptores de electrones, la producción solo comienza desde que ya se acabó el oxígeno, incluso de que ya se acabó el oxígeno del nitrato y de los oxidróxidos de hierro. Entonces, por eso es que decíamos que sí, tiene que ser justamente que es un ambiente, un microambiente, y eso pasa en microambientes anóxicos. Porque de lo contrario es difícil explicar, es bien difícil de explicar. Entonces, cuando nosotros tuvimos esos resultados, nos imaginamos eso. Incluso hay una publicación, todavía me acuerdo, en el 91, que fue publicada en la Geoquímica y Cosmoquímica Acta, en la Resurgencia de Perú, que ellos hablaban de eso, de micronichos, microambientes anóxicos. Entonces, por ejemplo, como ahí hay muchas, también se hizo análisis del flujo de partículas a la columna de agua. Hay muchas pelotas fecales y hay muchos foraminíferos. Entonces, pueden ser justamente esos microambientes
dentro de ellos que se favorece esa sulfato reducción. Porque en el sedimento, así, inclusive cuando sacábamos el sedimento y veías que habían esas poliquetas y todo bioturbado y un montón de huecos, es difícil imaginar ese proceso en un sedimento bioturbado también. No sé si respondí tu pregunta. Bien, ¿hay alguien más con alguna pregunta? Eh, yo tenía un comentario, el profesor Mónaco, prender tu Hola, cámara. profe. Hola, ¿cómo estás, niña? Bien, Oye, felicitaciones por el excelente seminario, muy didáctico. Un gracias. abrazo para ti, para Meli y para Manuel. Bueno, aprovechando pues que la profesora Eliana López está con ustedes allá, bueno, me dio un poquito de interés en el asunto tenemos tiempo trabajando con la profesora María Beatriz Barreto y con el profesor Eduardo Barreto en la cuestión de los manglares en Venezuela. Entonces, más adelante nos comunicaremos y bueno, Sí, un abrazote. Bueno, se me hizo agua la porque boca cuando incluso, viste el laboratorio, se me hizo agua la boca bueno, no quiero seguir hablando de eso, ya sabemos todo. no, Este, bueno, en pero eso estamos y bueno, la verdad mi intención de mostrar el laboratorio también fue disponibilizarlo, así. Podemos hacer colaboraciones, yo les puedo ayudar en análisis que necesiten para trabajos de grados, así. Mi idea es ayudarlos en eso, la medida de lo posible, igual que alumnos que puedan venir a hacer análisis. Estamos totalmente abiertos a colaboraciones y mucho más siendo de Venezuela y mucho más siendo de allá. muchísimas gracias, hija. Bueno, que sigan todos, que sigan tus éxitos y los de Manuel Gracias, también. profe. Un saludo especial y de nuevo felicitaciones por esa niña tan bella. Linda, Gracias. bebé. Bueno, mi amor, Dios te bendiga, Un pues chao. abrazo, profe. Amén. Amén. Gracias. ¿Alguien más tiene una pregunta? Bien, Profe, van a compartir el video porque entré tarde también. Los videos se van a colocar en la página de la doctora Marianto Castro. Marianto. Ya tenemos el del doctor Felipe Audemar, ya lo revisó y es el primero que vamos a hacer el montaje. Luego haremos el de Roy tenemos también el de Maylin. O sea, lo vamos haciendo poco a poco porque esa parte la estoy haciendo yo y también tengo que aprender un poco hasta editar los videos. Incluso en el de hoy me faltó grabar el inicio, me distraje un poquito atendiendo al seminario, pero eso lo podemos reparar tú y yo para que quede una mejor presentación. Entonces, cuando ya los seminarios estén en la página y el canal YouTube que preparó Marianto, les informaremos. Ok, gracias. Entonces, Liliana, si quieres podemos cerrar informando sobre el próximo seminario. ok. Bien, de parte de todo el equipo, agradecemos a la doctora Ruth Díaz por todo su tiempo y disposición para realizar esta actividad. Además, los invitamos a participar en el próximo seminario denominado Interacción Agua-Roca, Campo, Laboratorio, Modelos y Aplicaciones, que estará siendo impartido por el doctor Joseph Soler del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua, el día 18 de abril a las 12 del mediodía. Sí, por favor noten que el seminario que va a dictar Joseph es a las 12 del día por el problema de horario, diferencia horaria con España. Entonces, y van a ser dos seminarios los que se van a dictar a las 12 del día, que también es un momento que probablemente podamos tomarlo para escucharlo. El seminario, independientemente de nuestras actividades de trabajo. Entonces, bueno, ya dentro de poco tendrán la información del seminario en las redes sociales. Bueno, entonces nos despedimos. Muchas gracias. Le doy las buenas noches y seguimos con nuestro ciclo de seminario el próximo mes. Gracias a todos los Gracias. asistentes. Buenas noches. Buenas noches.
Gracias a todos los que asistieron a la presentación. Abrazos. Chao, profe. Chao.